Carlos Murillo Zamora, costarricense con doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y una maestría en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además, soy director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica con una proyección centroamericana. Vengo a tratar, tanto en la Universidad Nacional de Colombia como en la Escuela Superior de Administración Pública, dos temas de gran relevancia, no solo para Colombia y Centroamérica, sino en general para América Latina. Se trata de las políticas, en el caso de Centroamérica, de combate al crimen organizado, políticas fracasadas y cómo el crimen organizado, particularmente en Centroamérica, se ha convertido en insurgencia no política. Este es el resultado de varios años de investigación en el ámbito de temas de seguridad nacional e internacional. Yo llego a este ámbito sobre todo por la situación que Centroamérica ha vivido en las últimas 2 décadas, después de que hace 30 años se firmaran los acuerdos de paz de Esquipulas, que marcaron un antes y un después en la historia centroamericana, sobre todo en términos del conflicto armado. Pero precisamente esos acuerdos de paz de Esquipulas, que dieron lugar a una serie de acuerdos nacionales en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, abrieron un periodo de transición hacia la paz, democracia y desarrollo, pero también un periodo de transición a convertir parte de los grupos insurgentes de las décadas de 1970 y 1980 en organizaciones criminales. De ahí surge la noción de insurgencia no política. Pero también se trata de un tema que hay que contextualizarlo y por eso afecta a toda América Latina y lo encontramos en otras partes del mundo, que es los cambios sistémicos en la arquitectura del sistema internacional que están dando lugar a la aparición de nuevos fenómenos, de nuevos actores no estatales y legales como los grupos del crimen organizado. En el caso de Centroamérica, lo que hemos observado es, primero, que es una región muy frágil en términos geopolíticos y geoestratégicos, constituye un puente entre América del Sur y América del Norte, pero también un puente de doble vía, en el sentido de que van, por ejemplo, drogas ilícitas hacia el norte, pero vienen del norte hacia el sur los flujos de lavado de dinero, pero también flujos de migrantes. En esa medida, Centroamérica ha adoptado, sobre todo por influencia de los Estados Unidos, esquemas de políticas públicas regionales como la Iniciativa Mérida, como CARCI, o sea, la Iniciativa Regional Centroamericana en materia de seguridad, y la Estrategia Centroamericana de Seguridad, la ESCA. A lo interno, y aquí viene el problema de cómo, aún en el siglo XXI, articular y desarticular los procesos regionales y nacionales. Lo que ha ocurrido en Centroamérica es que en el caso del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, adoptan políticas de mano dura de militarización del combate al crimen organizado. Un crimen organizado que opera con una estrategia muy diferente a lo que habíamos visto en los carteles del narcotráfico en el siglo pasado. Hoy podemos observar alianzas estratégicas entre grupos del crimen organizado que operan en distintos sectores con un esquema claramente corporativo. Por ejemplo, los Zetas, con gran presencia en Guatemala, aunque es un cartel mexicano, se dedican tanto al tráfico de drogas, al tráfico de armas, como al tráfico de personas en las dimensiones de la trata de personas e incluso de órganos y el desafío de los migrantes, particularmente en el caso de los menores no acompañados. Entonces, Centroamérica, desde esa perspectiva, está observando cómo una serie de grupos del crimen organizado están actuando no solo a través de los mecanismos tradicionales
por ejemplo, de financiar campañas electorales, sino de penetrar el sistema político en cada uno de esos países. Uno de los agravantes y por los cuales, en mi criterio, Centroamérica se convierte en un laboratorio para observar este tipo de fenómenos, mucho más valioso que lo que podemos observar en otras regiones de América y del mundo, es la naturaleza política, social, económica, cultural y estratégica de Centroamérica. Estamos hablando de 6 países, más un caso particular, el de Belice, que forma parte de esquemas regionales en el Caribe y en Centroamérica. Estamos hablando de estados frágiles, con una clara desarticulación institucional y serios problemas para coordinar políticas regionales. Entonces, mencioné antes esas iniciativas regionales en donde a nivel centroamericano hay programas, hay estrategias, hay proyectos que no necesariamente logran implementarse en el ámbito nacional porque los gobiernos de cada uno de los países tienen sus propias percepciones sobre las necesidades de esos países. Esto lo que ha llevado es a que nos encontremos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, con 2 grupos criminales estrictamente guatemaltecos, las familias Lorenzana y Morales, que no solo son el cartel tradicional del narcotráfico y un grupo criminal que moviliza migrantes, moviliza armas, minerales y otros tipos de bienes, sino que controlan un territorio específico y son quienes en gran medida en las comunidades, en las pequeñas localidades, deciden quién es el sacerdote, quién es el médico, quién es incluso el maestro que responde más a los intereses de esa organización que a los intereses del gobierno. O un caso que es paradigmático como es el del Salvador. Las maras llegaron a negociar un pacto, en principio un pacto para disminuir la violencia que estaba alcanzando niveles altos en el caso de El Salvador, sino que fue un pacto político, que era el evitar la violencia a cambio de que el gobierno diera una política de mano dura o súper dura. Después del primer año del pacto, cuando este expira, las maras lo que hacen es pedir nuevas concesiones al gobierno para extender ese pacto. Prueba de ello es que durante el proceso electoral que llevó a la elección del actual presidente salvadoreño, las maras tuvieron un rol protagónico en los barrios que controlan. En el caso de Honduras, para hablar del Triángulo Norte, que es el de mayor violencia en Centroamérica, incluso con parámetros por encima de otras ciudades violentas en el mundo, lo que estamos observando en este momento es cómo prácticamente los últimos presidentes hondureños están siendo acusados por actividades con el crimen organizado, al igual que altos miembros del mando de las Fuerzas Armadas. En el caso de Costa Rica y Panamá, en donde hay una mayor coordinación entre cuerpos policiales, lo que estamos observando es un flujo importante de migrantes, muchos en manos de grupos del crimen organizado, ya no solo del típico coyote, que es aquel individuo que se une con otro o con un par más para movilizar a migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, no solo continentales, sino extracontinentales, sino que forman parte de una red que utiliza, por ejemplo, los contenedores de carga en transporte terrestre que se mueven por todo el istmo para movilizar a muchos de esos migrantes, o sea, que responden a una lógica corporativa, en donde el crimen organizado lo que busca es lucro, ingresos económicos de mediano y largo plazo, a diferencia de la delincuencia común organizada, que es cuando 2 personas fortuitamente establecen una alianza
para asaltar a alguien o cometer un delito. No, en el caso del crimen organizado estamos viendo estructuras de mediano y largo plazo que actúan de manera sistemática y que han ido más allá, estableciendo alianzas estratégicas entre distintos grupos, que es de nuevo el caso de las maras, en donde han establecido alianzas estratégicas con carteles del narcotráfico para movilizar la droga. O sea, en realidad lo que hacen los mareros y pandilleros en Centroamérica no es necesariamente incursionar en el ámbito del narcotráfico, sino proteger los envíos que movilizan los carteles del narcotráfico. Esto, desde la perspectiva de puente que mencionaba anteriormente, uno podría pensar, bueno, lo que ocurre es simplemente un trasiego de bienes ilícitos, sean drogas, sean otro tipo de bienes, o bien personas, órganos, niños, niñas de corta edad, sino que lo que estamos observando es como parte de ese fenómeno se está quedando en ese puente centroamericano. Entonces encontramos hoy carteles y grupos del crimen organizado centroamericanos que establecen alianzas con carteles suramericanos y mexicanos, pero también encontramos pequeñas organizaciones en cada uno de los países. Hoy esas organizaciones están en lo que se ha llamado la rebelión de los grupos criminales, es decir, organizaciones criminales enfrentándose entre sí, que incrementa el nivel de violencia por la cantidad de armas que hay en la región, pero de alguna manera están provocando víctimas colaterales al enfrentarse entre grupos del crimen organizado. O sea, estamos en Centroamérica ante una espiral de violencia que, en mi criterio, difícilmente podrá ser contenida en ese espacio centroamericano. De alguna manera, esta será desbordada hacia el Caribe, sobre todo por el trasiego de armas, drogas, personas entre las islas caribeñas y Centroamérica, pero sin duda hacia México y hacia Colombia como las dos áreas fronterizas. En ese sentido, yo creo que no es posible seguir viendo el fenómeno del crimen organizado y la insurgencia no política como un fenómeno estrictamente centroamericano, sino que debe extenderse al nivel hemisférico, y esto, para responder a la tradicional pregunta ¿qué hacer?, es necesario coordinar acciones a nivel de los foros regionales, como por ejemplo UNASUR, SICA en el caso de Centroamérica, pero también a nivel hemisférico a través de la OEA y de la coordinación de políticas con los Estados Unidos y sus iniciativas en la región. Entonces, en resumen, estamos ante un problema complejo, un problema de esos que se han denominado retorcidos por la cantidad de factores que intervienen y que no es delincuencia tradicional ni insurgencia como la conocimos en el siglo pasado, sino la convergencia de múltiples factores para crear un fenómeno que abarca lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo estratégico. Un fenómeno que se observa en Centroamérica producto de todos estos cambios es que a partir de la década de 1990, que se esperaba una nueva Centroamérica, una Centroamérica en paz, democracia y desarrollo, lo que estamos observando en las comunidades, sobre todo en la zona rural, es cómo el narcotráfico y en general el crimen organizado se está convirtiendo en un referente cultural, que es el problema de la cultura de la seguridad. Es decir, hoy Centroamérica está permeada, como en el pasado lo estuvo desde México, por la música mexicana, sobre todo de mariachis. Hoy está permeada por las narconovelas, los narcocorridos, en donde el criminal, principalmente el narcotraficante, se convierte en el referente de la sociedad, en cómo construir identidades. Entonces, lo que uno observa es cómo el fenómeno
que se denomina en Centroamérica de los ninis, o sea, de aquellos jóvenes, hombres y mujeres que ni estudian ni trabajan, están viendo en el crimen organizado una oportunidad para enriquecerse de manera acelerada. En ese sentido no hay diferencia entre hombres y mujeres. La diferencia sí la encontramos cuando uno observa que en todas las estructuras del crimen organizado la jerarquía está ocupada por hombres y las mujeres ocupan un segundo plano. Es el caso evidente de las maras, en donde las mujeres entran más a satisfacer una serie de necesidades y a recurrir a algo que es importante, la idea de que los cuerpos policiales, como es mujer, no le van a dar un trato tan violento como le dan al hombre. Entonces, ahí hay toda una reconfiguración de la concepción de la sociedad centroamericana desde lo local, sobre todo en lo rural, hasta lo nacional y regional. ¿Qué ha pasado? Y eso es parte de esos hechos que tienen algún carácter anecdótico, es cómo ya se llega al fenómeno de las maras. Y lo mismo se puede observar en otros grupos del crimen organizado. Las maras es el resultado de la deportación de miles de pandilleros por parte de los Estados Unidos que llegan a un Salvador muy diferente al que tenían en el barrio en los Estados Unidos y se encuentran con una serie de guerrilleros desmovilizados del FMLN que no lograron reinsertarse en la sociedad en los programas a principios de la década de 1990 y entonces se crea un fenómeno híbrido que es la mara, que es las pandillas estadounidenses exportadas hacia Centroamérica con las tácticas guerrilleras que utilizaba el FMLN en la década de 1980 y gente, jóvenes sobre todo, que no tenían un núcleo familiar donde insertarse, porque sus familias habían sido desintegradas por el conflicto armado y por el exilio que estaban viviendo en los Estados Unidos. En ese sentido, la Mara se convierte en un referente de la construcción de identidad de la gente joven. ¿Qué hacer ante esto? Yo creo que, como mencioné, si han pasado 30 años del acuerdo de paz de Esquipulas que marcó el inicio del fin de la guerra y del conflicto armado en Centroamérica, ha llegado el momento de que los gobiernos y las sociedades negocien un acuerdo de paz social y de desarrollo para poner fin a esa Centroamérica violenta que estamos viviendo en este momento.